Bueno, vamos a empezar ahora con el capítulo 3. El capítulo 3, el tema de este capítulo es torsión. Vamos a ver elementos que son sometidos a torsión y cuáles son las consideraciones para su diseño. Ok, ¿cómo puedo someter una pieza a torsión? Bueno, por ejemplo, aquí tengo una barra. La puedo someter a torsión aplicando torques en sus extremos, pero en sentidos opuestos. Esto es algo que yo puedo hacer con las manos, ¿verdad? Aquí estoy sometiendo a torsión. ¿Qué efectos tiene la torsión sobre un elemento? ¿Qué me podrían indicar ustedes? ¿Qué creen que pueda generar la torsión sobre un elemento? Sobre esa pieza, por ejemplo, de sección circular, ¿qué efecto podría tener la torsión? Véanlo acá sobre una pieza que es bastante flexible. Lo someto a torsión y ¿qué es lo que estoy obteniendo acá? ¿Qué efecto observan ustedes en la pieza? La someto a torsión y ¿qué están observando ahí? Está informando. Ahí estamos observando deformación. ¿Okay? Entonces la torsión puede causar deformación. Muy bien. Ese es uno de los efectos. ¿Y qué pasaría si yo continúo deformando? ¿Qué podría suceder luego? Que no lo voy a hacer, que no quiero deshacerme de esto, pero ¿qué podría suceder si sigo deformando? Oye, para que se quiebre. Ok, va a fallar. Voy a ver si lo logro con esto. Ok, esto es una paleta, es un movedores de café. Y vean acá, ya se está haciendo como un tornillo. No lo logro darle tanta vuelta. Vean la deformación tan grande. En este caso es un material bastante resistente. Y finalmente lo logré. Ok, aquí se rompió el material. Vean ya las fibras donde se empezaron a reventar. Ok, una falla por torsión. ¿Qué tipo de esfuerzo es el que se genera internamente en el material? Resulta que la torsión genera esfuerzos cortantes. La torsión genera esfuerzos cortantes. Y el esfuerzo cortante por torsión lo vamos a sacar, va a estar relacionado con la magnitud del torque aplicado, va a estar relacionado con las dimensiones y la geometría del elemento que está sujeto a torsión. ¿Okay? Entonces, tenemos que el esfuerzo cortante por torsión es igual al producto de T por una variable C que vamos a ver ahora entre J. J es el momento polar de inercia. Momento polar de inercia del área transversal. Y para explicar qué es C, voy a hacer un análisis de esa área transversal. Estas paletitas yo las ando recogiendo cuando
cuando me tomo un café, porque aunque no lo endulzo, me sirven para hacer muchas cosas en las lecciones. Bien, esto es entonces el área transversal. Y resulta que C es una distancia que se mide a lo largo del radio para calcular la magnitud del esfuerzo cortante en cualquier punto, o sea, a cualquier profundidad de esta pieza. Esto lo vamos a considerar un eje, y entonces la profundidad se mide desde la superficie externa hacia adentro. Entonces, C va a ser la distancia radial medida desde el eje central hasta cualquier punto, llamémosle un punto P, en donde quiero calcular la magnitud del esfuerzo cortante. ¿Cuál será el valor máximo? Bueno, y este elemento, perdón, tiene entonces, esa área transversal tiene un radio R. ¿Ok? ¿Cuál será entonces el máximo valor que puede obtener C? Si C es una distancia variable para que me permite calcular el esfuerzo cortante a cualquier profundidad, ¿cuál sería el valor máximo que puede alcanzar C? El radio. El radio, efectivamente, es el radio. Entonces, si aprovechando en este mismo dibujo, yo quiero hacer una gráfica aquí de esfuerzo cortante versus C, porque C es la distancia radial y entonces la puedo medir en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será el valor aquí en el puro centro? Utilizando esta ecuación. Bueno, J no hemos dicho cuál es su valor, por el momento polar de inercia es una relación totalmente geométrica. ¿Ok? Es una relación totalmente geométrica. Para un eje sólido, el momento polar de inercia es igual a pi medios de r a la 4. Y para un eje hueco, el momento polar de inercia es pi medios por el radio externo a la 4 menos el radio interno a la 4. Entonces, vean que es algo puramente geométrico. Entonces, nuevamente, retomemos esta ecuación. El torque que yo estoy aplicando acá va a ser constante. Entonces, esto es una constante y esto es una constante. Y C es variable. Entonces, el esfuerzo cortante es el producto de una constante por una variable. Que la mido aquí. Entonces, ¿qué forma tendrá la gráfica del esfuerzo cortante versus C? ¿Qué forma tendría una ecuación que diga y igual a B por X? Lineal. Lineal. Es una ecuación lineal. Veámoslo acá entonces. ¿Cuánto vale C justo en el centro? 0. 0. Y en el extremo de R. afuera vale R. ¿De acuerdo? Entonces, el valor del esfuerzo cortante es máximo aquí afuera y mínimo o 0 aquí al inicio. Entonces, esta es la gráfica de esfuerzo cortante.
Este valor es el T máximo. Entonces, ¿cuánto será de esta fórmula? ¿Cuánto será el esfuerzo cortante máximo? Va a ser T por el valor de C, ahí es R, entre J. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy diseñando un eje que está sometido a torsión, me interesa calcular el esfuerzo cortante máximo. No importa si conforme profundizo en el material, el esfuerzo cortante es menor. Lo cierto es que me interesa diseñar para el cortante máximo. ¿Ok? ¿Qué sería lo que tengo que considerar a la hora de diseñar en base a el cortante por torsión? ¿Qué criterio debería de tener para que esta pieza no me falle? Voy a asegurarme que el cortante máximo va a ser menor o igual al cortante permisible. ¿Ok? ¿Y qué sería el cortante permisible? Sería el cortante último dividido entre el factor de seguridad. Igual que hicimos anteriormente con esfuerzos normales. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Veamos qué pasa con esto si sustituimos el valor de J. Entonces decimos que para un eje sólido, el cortante máximo va a ser T por R entre pi medios de R a la 4. Entonces me queda que el cortante máximo, este 2 pasa a multiplicar, el R de arriba se simplifica con uno de abajo, entonces me queda pi R a la 3. ¿Ok? Esta es una ecuación que ustedes pueden agregar a sus formularios. ¿Está bien? Bueno, con esto entonces estamos calculando el cortante máximo. Y vamos a decir que el cortante máximo para efectos de diseño. ¿Profe? Sí, dígame. La T era de torsión. T es el torque. T es Ok. el torque aplicado, ¿verdad? El torque aplicado. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que para diseño de elementos sometidos a torsión, debemos de calcular un esfuerzo cortante máximo que sea menor o igual al esfuerzo cortante permisible, ¿verdad? Recordemos que el cortante permisible va a ser igual al último, el esfuerzo cortante último, que es el esfuerzo, no importa si es normal o cortante, ¿qué significa que sea último? ¿Qué es el esfuerzo último para un material? El esfuerzo para el cual ese material va a fallar. ¿Ok? El esfuerzo último es el esfuerzo para el cual el material falla. Si estamos hablando de esfuerzo normal último, ¿ok? De tensión o de compresión, igual, es el esfuerzo que al aplicarse al material, este va a fallar, se va a quebrar. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que es el segundo efecto, que es la deformación. Deformación por torsión. ¿Ok? A la deformación por torsión
le vamos a identificar también con, como es una deformación angular, vamos a ver. Vamos a poner de nuevo el eje. Vamos a hacerlo esta vez un poco más largo. Lo voy a empotrar en un extremo. Y a lo largo de ese eje voy a dibujar una línea. Voy a dibujar una línea. Voy a hacer continuo. Esa línea yo la dibujo ahí. Ok. Y ahora le voy a aplicar a esto un torque. Como el extremo está empotrado, la reacción en el extremo va a ser igual un momento, ¿verdad? Otro torque igual y opuesto. Pero el empotramiento impide que esto gire en ese extremo. ¿Ok? Ahí no se va a dar el giro. Entonces todo el giro se va a dar en este extremo. El giro me refiero a la deformación que esto pueda sufrir, como hice ahora con la paleta o con el borrador. Entonces, este punto, lo voy a llamar P. Cuando eso sufra la deformación, va a pasar a un punto por acá, P'. Y esa línea se va a ver ahora como así. Entonces, observo una deformación acá. Angular. Ok. Vamos a magnificar aquí en otra vista. Por aquí tenía el punto P. Aquí viene a ser el punto P'. Y entonces, esto sería el ángulo al cual le he puesto este nombre phi. ¿Ok? Ese es el ángulo de deformación por torsión. Ángulo de deformación por torsión. Y para calcularlo, vamos a decir que el ángulo phi va a ser igual al producto del torque aplicado por la longitud L del eje entre G, que va a ser el módulo de rigidez por torsión del material, por el momento polar de inercia. ¿Ok? Las unidades que me va a dar esto son radianes. ¿Ok? Ven que aquí tengo dos de las variables que están presentes en el esfuerzo cortante por torsión, ¿verdad? Dijimos que el esfuerzo cortante es T por C entre J, ¿verdad? T entre J, ¿ok? Entonces, pues, en un ejercicio me podrían dar cuál es el esfuerzo cortante, por ejemplo, y de ahí puedo sacar información para completar este cálculo.
Bien, básicamente estos son los dos efectos que podemos tener cuando hay torsión, y esa torsión normalmente la vamos a tener presente en ejes. Si bien es cierto que cualquier elemento de secciones no circular yo podría someter a torsión, como lo hice ahora con el borrador, nuestro estudio por ahora se va a basar en elementos de sección circular, que son los más frecuentes para el análisis de torsión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ahora quiero ver una serie de detalles que están relacionados con la transmisión de movimiento en ejes. ¿A qué me refiero con eso? Veamos este dibujo de arriba. Lo que tengo aquí en el extremo izquierdo que dice A es un motor. El motor tiene un eje bastante largo, que dicho sea de paso, su diámetro no es constante. El diámetro de ese eje varía. Empieza en 54 milímetros, sigue en 46 y termina en 40 milímetros. Esas piezas que tenemos ahí se llaman poleas. ¿Para qué se utilizan las poleas? ¿Alguno me podría decir algo acerca de las poleas? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Nadie ha visto antes una polea? De cierta manera es como para transmitir una fuerza. Es una máquina simple, digamos. Para transmitir no una fuerza, sino movimiento. Bueno, ustedes vieron poleas en mecánica 1. Ustedes vieron sistemas de poleas en mecánica 1 y la verdad es que tiene razón cuando me dice que para transmitir una fuerza. La polea en sí realmente no es la que transmite la fuerza que se ejerce en un cable, por ejemplo, que pasa a través de la polea, sino es el cable mismo el que transmite la polea. En ese caso que ustedes analizaron en mecánica 1, las poleas eran utilizadas para transmitir fuerza, pero lo que hacen es cambiar la dirección de la fuerza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vieron, a ver, para que recuerden esto, una polea montada sobre un apoyo fijo por medio de un pasador. Por acá tiene un cable que pasa por arriba. Yo aquí ejerzo una fuerza F hacia abajo y gracias a eso pues puedo levantar un peso, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una función de las poleas, está bien. ¿Qué otras cosas se podían hacer? Sistemas de poleas ya más complejos que me permitían multiplicar la fuerza, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, que si en vez de utilizar esto acá, más bien yo pongo sobre esa caja, pongo también una polea. Aquí arriba pongo otra polea. Esto es un punto fijo acá, la cuerda está unida a la superficie. Y aquí ahora ejerzo la fuerza. Esta era otra aplicación importante, en donde no solamente cambio la dirección de la fuerza. Ya esto es muy útil. A ver, en la vida real, ¿qué utilidades le pueden ver ustedes a esto? Levantar esa caja, en vez de levantarlo directamente aquí hacia arriba, hacerlo por medio de un cable con una polea. ¿Cuánto es la fuerza que hay que hacer aquí para levantar este peso? Considerando que no hay rozamiento en la polea. ¿Qué recuerdan de eso?
Tiene que ser igual al peso, profe. Igual al peso. ¿Y de dónde sale eso? Si hago un diagrama de cuerpo libre del bloque, ligeramente levantado, ¿verdad? Que no esté tocando el piso, sobre él van a actuar dos fuerzas. Para arriba la tensión del cable y para abajo su peso. Entonces, si me vengo para acá, la tensión del cable, pues va a ser generada por esta fuerza. Entonces, la fuerza es igual al peso. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar esa polea para levantar el bloque si la fuerza que tengo que hacer es la misma que si aplicara una fuerza directamente aquí hacia arriba? En la vida real, ¿de qué me puede servir esto? Suponga que usted tiene que levantar esa caja para cargarla en un carro, en un camión de carga, y esta altura es muy grande. Entonces, usted tiene problemas ahí ya para alzar esta caja y montarla a esa altura tan grande. Mientras que aquí con la polea, no importa la altura que esté, usted puede levantar y alguna persona le aplica un ligero movimiento de medio lado para arrimarla y ya lo tenemos, ¿verdad? Eso ofrece ventajas. O aunque no la tenga que montar en algo, si yo le digo levántela a 2 metros, usted no puede levantarla a 2 metros directamente alzándola por acá. Pero en cambio con esto, usted empieza a jalar cable nada más. Ahí se va tirando cable en el suelo y sigue jalando. ¿Está bien? Bueno, en este caso, ¿cuál es la diferencia? Que al tener un sistema, ya esto es un sistema de poleas, no es una polea, sino un sistema de poleas, se multiplica la fuerza. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre de este bloque, tengo el peso para abajo y 2 tensiones para arriba, ¿verdad? Pero esas tensiones es la misma de cada lado y es la que yo produzco en este extremo. Entonces, con una fuerza F, yo genero, vamos a ver, digamos que una fuerza de 10 newtons, genero 20 newtons a este otro lado. Entonces multiplico el efecto de la fuerza por 2. ¿Qué utilidad tiene? Pues entonces que yo puedo levantar un peso mayor a mi capacidad máxima, ¿verdad? Pero bien, esto es una aplicación para fuerzas. Pero ahora nosotros vamos a ver las poleas para transmisión de movimiento. Voy a compartir acá. Ok, estos dibujos que muestro acá son poleas para transmisión de movimiento. Pueden haber sistemas súper complejos como este de aquí a la derecha, ¿verdad? Donde una sola faja pasa por un montón de poleas. Una de esas poleas está unida al eje de algún motor y entonces por medio de la faja y las demás poleas se le transmite movimiento a otros ejes. En este primero de la izquierda, esto es una aplicación típica para alimentación de movimiento de una máquina. Tengo el motor, la polea de salida del motor y la polea que va al eje de la máquina. En este caso, ¿qué efecto tiene que los radios de las poleas sean diferentes? ¿Afectará en algo el movimiento? ¿Que una polea sea pequeñita y la otra sea más grande? ¿Saben algo de eso? Veámoslo aquí en este. Lo vemos en estos. Bueno, solo quería que los vieran acá. Vean en este caso, por ejemplo, por razones de seguridad, hay poleas dobles o triples, en donde en vez de poner una sola faja se ponen varias. Esto es por razones de seguridad, que si se revienta una faja, pues haya otra o más que continúan transmitiendo el movimiento. Para ver qué más tenemos por aquí. Bueno, voy a dejarlo ahí y voy a regresar entonces. Veamos entonces. Para esto, necesariamente voy a tener que explicarles un tema que si no lo han visto, lo van a ver en Mecánica 2,
que es precisamente la transmisión de movimiento circular. Existen muchos tipos de mecanismos o muchas formas para transmitir el movimiento circular de un lado a otro. Puedo transmitir el movimiento circular por medio de engranes, ¿verdad? Engranes o piñones. Y lo puedo hacer por medio de fajas y poleas. Dicho sea de paso, quiero que vean estos dos términos para que no se confundan. Polea es esto. Correa es un nombre también que se le dice a la faja, que transmite el movimiento entre dos o más poleas. Eso es la correa o faja y esto es la polea. No me gusta utilizar ese término de correa porque tiende a confundirse. Pero entonces se los advierto ahí para que les quede claro la diferencia. Bueno. Entonces les decía, bueno, puede ser un método de transmisión de movimiento circular, son los conjuntos de poleas con fajas. Otros son los engranes, ¿verdad? Que puedo tener dos engranes o piñones ahí en contacto directo, ¿verdad? Para transmitir el movimiento de uno al otro. Existen piñones y cadena, que es lo que tenemos en las bicicletas o en las motocicletas. En ese caso, la cadena tiene una geometría tal que se introduce los dientes de esos piñones, se introducen en huecos de la cadena y gracias a eso se transmite el movimiento. ¿Ok? Pero bueno, me voy a concentrar ahorita en el sistema de poleas para explicar el principio de funcionamiento. ¿Qué diferencia habrá en el hecho de que los diámetros o los radios de las dos poleas sean diferentes? Bueno, veamos lo siguiente. Si esta polea, le voy a poner el número 1 y a esta número 2, esta polea gira con una velocidad angular omega 1, ¿ok? Y tiene un radio R1. Considerando que no hay deslizamiento entre la faja y la polea, entonces quiere decir que en todo el recorrido de la faja, desde el primer punto aquí donde hace contacto con la polea hasta el punto de aquí arriba donde pierde contacto, viajan los dos juntos, la faja y la polea como un solo elemento. ¿Ok? De manera que si yo marco un punto por acá, este punto P, ese punto P en la polea y en la faja tiene que tener la misma velocidad. ¿Estamos bien? ¿Les parece? Sí, profe. Ok. ¿Cuál sería la velocidad del punto P? ¿Cómo es la velocidad de P? La velocidad del punto P es una velocidad tangencial, o sea, es perpendicular al radio. Esto es la velocidad de P. Es una velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Como estoy en la polea 1, que tiene velocidad angular 1 y radio 1, entonces la velocidad de P es omega 1 por R1. ¿Ok? Ahora resulta que
voy a marcar por aquí un punto Q en la polea número 2 que tiene un radio R2 y que gira con una velocidad angular en el mismo sentido de omega 1, ¿verdad? ¿Les parece razonable que el sentido de rotación sea el mismo? Sí, profe. Ok. Sí. Este le llamo omega 2. Entonces, la velocidad del punto Q, ¿cuál sería? Es igual a una velocidad tangencial. En este caso va a ser hacia acá, ¿verdad? VQ. Es una velocidad tangencial que entonces también se calcula como omega por R. Pero como estoy en la polea número 2, es omega 2 y radio 2. ¿Ok? Bueno, pero entonces ahora, por favor, presten mucha atención y contéstenme las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si marco aquí un poco más sobre esta misma polea 1, otro punto aquí? A ver, ¿ustedes creen que haya diferencia entre la velocidad de este punto y de este? Ni siquiera le he puesto nombre, pero la velocidad de este, del punto P y la de este otro punto de acá, ¿ustedes creen que sea diferente? No, profe. No, no debería ser diferente porque son diferentes puntos de la misma faja, ¿verdad? Bueno, y si marco un punto por acá, en la faja, ¿tendrá diferente velocidad que P? Tampoco. Tampoco. Bueno, y ahora es la misma faja. Justo aquí ya pierde contacto, pero siguen siendo puntos en la faja. Ahora marco un punto aquí. La velocidad de este punto y de este serán diferentes. No, profe. No. ¿Qué pasaría si son diferentes? Si este de aquí se mueve más rápido que este, significaría que la faja se está estirando, ¿verdad? O si la velocidad de este punto es menor que la de este, la faja se estaría encogiendo y eso no sucede. Entonces la velocidad de todos los puntos de la faja son iguales. Y lo mismo entonces, la velocidad del punto Q y de un punto por acá tienen que ser iguales. Y la de este punto y este punto también iguales. Entonces, ¿a qué conclusión llego con eso? Que la velocidad del punto P y del punto Q, como todos son parte de la misma faja, tienen que ser iguales. Por lo tanto, omega 1 por R1 es igual a omega 2 por R2. ¿Ok? Y entonces, si yo estoy en la polea número 1, es donde tengo conectado el motor, entonces me interesaría cuál es la velocidad de salida en la polea número 2. Entonces, de aquí puedo sacar que omega 2 es igual a omega 1 por R1 entre R2. O sea, por la relación entre radios. Si los dos radios son iguales, la velocidad de salida es igual a la velocidad de entrada. Pero si, por ejemplo, el radio 1 es 2 veces el radio 2, ¿qué pasa con la velocidad de salida? Veamos. El radio 1, 2 veces el radio 2. Entonces sería 2R2 entre R2, me da 2. Entonces la velocidad 2 sería 2 veces la 1. ¿Lo ven? Si este radio es el doble que este, la velocidad de salida es el doble de la velocidad de entrada. ¿Lo ven? Más o menos eso, bueno, no más o menos, es que exactamente eso es lo que hacemos cuando damos pedal en una bicicleta. El piñón delantero, que se le llama el plato, donde están los pedales, normalmente es más grande que los piñoncitos pequeños que están unidos a la llanta. Entonces, por una vuelta de los pedales, el piñón trasero da más de una vuelta. Y como la llanta está unida al mismo eje, entonces la llanta da la misma cantidad de vueltas que ese piñón pequeño. Ahí estamos entonces, ese mecanismo tan simple de dos poleas y una faja, que en la bicicleta sería
2 piñones y una cadena, pero es exactamente el mismo análisis. Funcionaría ahí como un multiplicador de velocidad. Yo estoy aumentando la velocidad. ¿Está claro? Preguntas hasta ahí, por favor. Prefiero que me digan que no entendieron algo a que se queden callados. Si tengo que repetir 10 veces, con todo gusto lo hago, pero yo necesito saber. Profe, ¿podría repetir ¿Sí? nada más la última parte? Ajá. Lo de la relación de velocidades. Sí, por favor. Ajá. Vean, entonces, vamos a decir, aquí, ejemplo. El radio 1, ven que tal y como lo dibujé, es más grande que este. Entonces le voy a poner números. El radio 1 es de 10 centímetros. El radio 2 es de 5 centímetros. La velocidad 1 es de 2 radianes por segundo, que lo podría dar en revoluciones por minuto, en radianes por segundo. Recordemos que son radianes. Los radianes son ángulos, ¿verdad? Entonces, omega 2, ¿cuánto sería? Omega 2 sería omega 1, 2, por el radio 1, 10. Entre el radio 2, 5. 10 entre 5 es 2 por 2, 4 radianes por segundo. Entonces, si el movimiento se está introduciendo en este eje, ¿verdad? Entonces, la velocidad, omega 1 se considera la velocidad de entrada y omega 2 la velocidad de salida. En este caso, se incrementó la velocidad de salida. Entonces, se dice que este mecanismo es un mecanismo multiplicador de velocidad. Pero por el contrario, si el motor yo lo conecto a una polea pequeña y por medio de una faja transmito el movimiento a una polea más grande, que digo omega 1, omega 2, vamos a decir que el radio 1 es de 5 centímetros, omega 1, vamos a ponerlo en otras unidades, vamos a decir que es de 100 RPM. RPM, ¿qué significa? Revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto? Si le quieren explicar a un niño de escuela, de primaria, ¿qué son revoluciones por minuto? ¿Alguien me puede dar una explicación más sencilla que revoluciones? Vueltas, profe. Vueltas, exactamente. Entonces, a ver, usted explíquele a su hermanito que está en primer grado de la escuela qué son 100 revoluciones por minuto. ¿Qué significa que esta polea gira a 100 revoluciones por minuto? ¿Qué le diría a usted? Que da 100 vueltas en un minuto. Exactamente, que en el transcurso de un minuto esa polea gira 100 veces. 100 vueltas. Perfecto. Ok. El radio 2, vamos a decir que es de, vamos a ver si estos son 5, podría ser 8 centímetros. Entonces, omega 2 va a ser igual a omega 1 por R1 entre R2. Esto es 100 por 5 sobre 8. 500 sobre 8. ¿Y cuánto da eso? 500 sobre 8. 125, no. 62.5. 62.5, profe. Ajá. 62.5 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué pasó? Al transmitir el movimiento de esta manera, de una polea pequeña a una grande, lo que hicimos fue reducir la velocidad.
Entonces se dice que esto es un mecanismo reductor de velocidad. ¿Ok? ¿Por qué se querría hacer esto? ¿Por qué querría hacer yo eso? Resulta que es que cuando nosotros diseñamos una máquina, yo determino a qué velocidad tiene que girar el eje principal de esa máquina, por la función que tiene que hacer. Vamos a ver, en la máquina ya ese movimiento circular por medio de diferentes mecanismos se transforma y el movimiento circular, por ejemplo, se transformó en un movimiento lineal. Y ese movimiento lineal es de arriba para abajo, tal vez para una máquina que está poniendo sellos sobre papel o sobre cajas, no sé, y yo determino que la velocidad máxima con que tiene que subir y bajar el sello es X, porque depende también de la velocidad con que las cajas se van desplazando ahí debajo, y entonces usted llegó a la conclusión de que efectivamente este que es su eje de la máquina, el eje que está pegado aquí, sobre el cual está montada la polea, tiene que girar a 62.5 revoluciones por minuto. Pero resulta que entonces usted sale a buscar un motor, va a un almacén que vende motores eléctricos y no consigue un motor de 62.5 revoluciones por minuto. Vamos a imaginarnos que usted consiguió un motor que gira a 100 revoluciones por minuto. Entonces usted dice, bueno, pero ahora ¿cómo hago? El motor gira a 100. Si yo pego este motor directamente a este eje, la máquina va a trabajar mucho más rápido y ahora esta velocidad del sello no me sirve y resulta que le pone 2 sellos a cada caja porque no da tiempo de que se mueva a la siguiente. Yo necesito reducir esa velocidad. Entonces utilizamos un sistema de fajas y poleas. Esto es un mecanismo más simple para ajustar la velocidad del motor a la que yo necesito. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Bueno, pero resulta que cuando yo transmito movimiento, también transmito torque. Los motores no solamente es importante conocer la velocidad de rotación de un motor, sino también cuál es el torque que él entrega. Porque, vamos a ver, si ustedes quieren fabricar, por ejemplo, una máquina batidora industrial, supongan que ustedes les dicen el día de mañana, bueno, esto es un recipiente cilíndrico muy grande en donde ahí se van a mezclar diferentes ingredientes para fabricar una pasta ahí comestible, no sé. Y necesito que usted me diseñe un elemento que vaya ahí adentro que sea un agitador. ¿Ok? Y de acuerdo a los cálculos que se han hecho y las características del material, le dicen a ustedes, bueno, yo necesito que esto gire a una velocidad de 10 revoluciones por minuto. Es algo muy lento. Es algo muy lento. Y ustedes pueden buscar motorcitos y se encuentran un motor así muy chiquitito que es como de un juguete. Pueden encontrar otro que es un poquito más grande, que es de una herramienta, que podría ser de un taladro. O pueden conseguir un motor aún más grande que lo venden ahí como ya con más cuerpo de eso. Y resulta que los tres consiguieron 3 motores que giran a esta velocidad. Eso significa que cualquiera de esos 3 motores sirve para ahí. ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna vez un taladro para abrir un hueco en la pared o para abrir un hueco en una pieza de madera? Sí, profe. Sí.
¿Y qué sucede? ¿En qué lo he usado? ¿En cuál de las aplicaciones que mencioné lo he usado? Para abrir un hueco de una pared. Para abrir un hueco en la pared. ¿Y no le ha pasado que se le pone muy duro ahí la pared y el taladro se le empieza a trabar? Sí. ¿Verdad? Sí, y ese es un motor de gran fuerza. ¿Y usted cree que si ese taladro tuviera un motor más pequeñito, funcionaría exactamente igual? No, probablemente se pegue más y no. Se pegue más. Y resulta que es que la diferencia es que en tanto más grande sea el motor, tiene un mayor torque. O sea, con mayor fuerza va a hacer esa perforación. Entonces, no solamente es importante saber que el motor tiene una determinada velocidad, sino el torque. ¿Ok? Y estas dos cosas están relacionadas con la potencia del motor. ¿Saben qué unidades normalmente se mide la potencia de un motor? ¿En watts, profe? En watts, Kilowatts. puede ser. Normalmente se habla de kilowatts, ¿verdad? Básicamente lo mismo. ¿Y qué otra medida han visto para la potencia de un motor? ¿Caballos de fuerza, profe? Caballos de fuerza, ¿verdad? ¿Cómo se expresan las unidades de caballos de fuerza? ¿Qué siglas se le dan? HP. HP, horsepower, ¿verdad? Horsepower. Los caballos de fuerza son unidades en el sistema imperial. Es el sistema de unidades que utilizan en Estados Unidos, aún ya obsoleto, pero desafortunadamente muchísimas cosas se fabrican en Estados Unidos o en países que fabrican para el mercado de Estados Unidos y entonces siguen expresando las unidades de potencia en HP. Pero bueno, tenemos sistemas de conversión. Y resulta que la potencia está relacionada con el torque y con la velocidad angular de una manera muy sencilla. Dice que la potencia es el producto del torque por la velocidad angular. ¿Ok? Entonces, resulta que el motor tiene una velocidad angular que se llama velocidad angular nominal. ¿Qué es la velocidad angular nominal? Bueno, la velocidad máxima de operación a la que él funciona, siempre y cuando no se le esté forzando a entregar una potencia mayor que la que él está capacitado. Los motores eléctricos giran a velocidad constante, pero siempre y cuando yo no lo exija, como en el caso del motor, el caso del taladro. Cuando ustedes ponen a funcionar el taladro en vacío significa que no lo están forzando nada más apretan del gatillo en el taladro sin que la broca toque ninguna superficie, ahí tendrían la velocidad nominal, ¿verdad? La velocidad máxima. El taladro tiene la particularidad de que tiene un mecanismo que apretamos que lo hace variar la velocidad. Pero pensemos en la velocidad máxima cuando apretamos el gatillo al máximo. Ahí está, esa es la velocidad máxima nominal. Pero cuando yo empiezo a perforar la pared y se me puso muy dura o una pieza de madera, hay maderas que son durísimas, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se está ejerciendo sobre el taladro? Sobre la broca hay un momento de resistencia en el sentido opuesto que hace la superficie que estamos perforando. Y entonces ese momento o torque, si excede al torque máximo que puede entregar el motor, entonces el motor de repente empieza a girar más lento. ¿Ok? Lo estamos forzando. Pero entonces, bajo condiciones normales de carga, mientras yo no exceda la capacidad del motor, él siempre va a girar a la velocidad nominal. ¿Está claro ese concepto? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces, vean lo siguiente. Yo me encuentro con en los motores viene una plaquita ahí.
En la placa de motor vienen varios datos. Dice, por ejemplo, voltaje. Dice fases. Estos son características eléctricas. Entonces, un motor ahí pequeño, entonces va a decir aquí 120 voltios. Fases dice que es 1, pues que eso significa que es un motor monofásico. Perdón, un motor monofásico es como los motores que podemos alimentar con un tomacorriente, ¿verdad? Como podría ser el motor de una aspiradora, de una secadora de pelo, de una batidora, la licuadora, el taladro, todos son motores monofásicos. Ahora aquí puedo decir la frecuencia. Entonces va a decir 60 Hz. 60 Hz es la frecuencia de la alimentación eléctrica que tenemos en nuestro país y en Estados Unidos y casi la mayor parte de los países de Latinoamérica. En Europa la frecuencia eléctrica es de 50 Hz y en Latinoamérica, en Argentina y en Brasil se utiliza ese estándar europeo que es de 50 Hz. Y además, por aquí dice entonces la potencia. Y vamos a decir que este dice, por ejemplo, 1500 watts. Y velocidad angular. Y me va a decir, esto sin importar si está en sistema internacional de unidades o en sistema imperial, nunca me aparece en radianes por segundo, siempre me lo dan en revoluciones por minuto. Y entonces dice, por ejemplo, 1200 RPM. ¿Ok? Esos son los datos entonces de placa del motor. Cuando yo voy a comprar un motor, me fijo en todo esto. Cuando hago el diseño de mi máquina, entonces yo tengo que determinar la velocidad que necesito acá y el torque que tengo que aplicar a esto. ¿En base a qué se va a definir ese torque? Bueno, en la fuerza que se tiene que hacer en estas paletas, porque estoy moviendo ahí una sustancia muy viscosa, un líquido muy viscoso, o estoy moviendo una masa ahí muy seca, eso ofrece mucha resistencia y normalmente se determina por experimentación. Hago un montaje real y trato de hacerlo girar y hay instrumentos que me permiten medir el torque que se está aplicando para lograr el efecto deseado. De modo que entonces yo tomo esos datos de placa y ahora digo los que me interesan son la velocidad angular, que dice que es de 1200 RPM. Los voy a pasar a radianes por segundo. Para esto entonces digo 1200 revoluciones sobre un minuto. ¿Ok? Entonces multiplico. ¿Qué es una revolución? Una revolución es una vuelta. Yo lo digo a la compañera ahora. Lo explicaba a su hermanito, ¿verdad? Entonces multiplico por 2pi radianes que hay en una revolución. Y multiplico por un minuto sobre 60 segundos. Entonces se me cancelan las revoluciones, se me cancelan los minutos y me va a quedar radianes por segundo. Entonces vean que multiplico por 2pi entre 60. O sea, RPM por 2pi entre 60 me da radianes por segundo. O bien por pi entre 30, ¿verdad? Si simplifico. Entonces, 1200 por 2pi entre 60, ¿cuánto da? 1200 entre 60 me da 20 por 2, 40, 40 pi. ¿Cuánto es 40 pi? Profesor, 125.7. Gracias, 125.7 radianes por segundo. Entonces, esa es la velocidad de radianes por segundo del motor. Y lo otro que tenía es que la potencia
es de 1500 watts. Esto sí está en unidades del sistema internacional, ya tengo las dos cosas, entonces ahora digo, la potencia es igual al producto del torque por la velocidad angular, de manera que aquí despejo el torque. El torque es igual a la potencia dividido entre la velocidad angular. La potencia del motor, o sea, esto es la potencia máxima, esto no va a cambiar. Entonces, dice que es 1500 entre la velocidad angular 125.7. Y eso da 11,94. 11.94 serían newton por metro. Ese es el torque de salida del motor. Ok. Pero resulta que yo puedo variar la velocidad angular con un reductor de velocidad. Entonces, voy a poner ahora aquí el motor va a estar pegado acá. O sea, esa es la polea del motor. Y esta es la polea de la máquina. Entonces el motor gira a esta velocidad, omega 1, ¿verdad? Entonces, omega 1 es esta, 125.7 radianes por segundo. Y esta es la velocidad de la polea 2, que es la velocidad con que va a girar el eje de la máquina. Vamos a decir que el radio 1 es de 5 centímetros, el radio 2 es de 10 centímetros, y entonces determino cuánto es omega 2. Omega 2 va a ser igual a 125.7 por el radio 1 que es 5, entre el radio 2 que es 10. 5 entre 10 es lo mismo que 1 entre 2. Entonces la velocidad se me va a ver disminuida a la mitad. Eso me da 6, 2, 8, 5. 62.85 radianes por segundo. ¿Está bien? Pero entonces, ¿qué pasa con el torque? El torque sigue siendo la potencia del motor que no cambia dividida entre la velocidad. Entonces aquí yo tengo un torque, llamémoslo un torque 1, el torque 1 acá. ¿Cuál es el torque que se transmite acá? El torque en el eje 2 o en la polea 2. El torque 2 va a ser la misma potencia, pero ahora entre la velocidad angular 2. Esto es entonces 1500 dividido entre 62.85. ¿Y eso cuánto me da? 23,87. 23.87, a mí me dio 88, bueno, no importa. 23.88, 87 newton metro. ¿Qué pasó con el torque? ¿Ven qué interesante? El torque se multiplicó mientras que la velocidad angular se redujo. En la misma proporción en la que la velocidad angular se reduce, el torque se multiplica. Entonces, gracias a esto, con un motor relativamente pequeño, yo podría transmitir un torque altísimo si reduzco mucho la velocidad. ¿Me explico? Si la velocidad que yo necesito es pequeña, entonces puedo multiplicar mucho el torque. Y resulta que entonces la ecuación para transmisión de torque es así: el torque 2 es igual al torque 1 por
omega 2 entre omega 1. Pero esto es con las velocidades, pero esas velocidades están relacionadas con el radio, entonces yo digo que el torque 2 es igual al torque 1 por R2 entre R1. Vean que en este caso el radio 2 es más grande que el pequeño, que el 1, ¿verdad? Este es el radio 2, este es el más grande. Entonces, estoy dividiendo una cantidad más grande entre una más pequeña. Entonces, esto me da más que 1, y entonces quiere decir que el torque se multiplica. ¿Ok? Voy a copiar nuevamente la de las velocidades. Para que vean entonces, tiene la misma geometría, pero la diferencia es dónde van los radios. ¿Ok? Estas son las dos ecuaciones más importantes que vamos a emplear para transmisión de torques. Y este principio se utiliza entonces para multiplicar considerablemente el torque en herramientas. Ustedes saben lo que es un wincher para carros. ¿Saben lo que es un wincher? No, que se pega en el motocicleta, que se pega en el, como al frente. Generalmente, sin ser machista, pero generalmente los hombres somos más dados a la pasión por los carros, ¿verdad? Aunque hay muchas mujeres que incluso pues son hasta excelentes pilotos ahí en vehículos, pero entonces generalmente cuando yo hablo de este tema, los más apasionados ahí son los hombres y entonces conocen un poco más de eso. Pero estoy seguro que más de una de las muchachas pues también sabe que estamos hablando. Pero igual sé que algunos no saben qué es, entonces voy a mostrarles por acá, ya casi terminamos, qué es un wincher. Esto que vemos acá es un wincher. Esto va pegado en el bumper delantero, en vehículos, lo utilizan en vehículos de carga que tienen que andar fuera de carretera, o también lo utilizan en los vehículos 4x4. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, eso es un cable enrollado ahí en un carrete, es un cable de acero muy fuerte. Es alimentado por un motor acá, es un motor relativamente pequeño. Si el vehículo se queda pegado en un barrial o en un lugar donde no puede avanzar, entonces el chofer puede desenrollar ese cable y lo pega a algún punto fijo muy fuerte, como podría ser a un árbol, y luego pone entonces a accionar el motorcito, y el motor lo que hace es que empieza a enrollar el cable, y al ir enrollando el cable, pues lo que hace es jalar el carro, ¿verdad? Entonces él mismo se autorremolca, digamos, ahí el vehículo gracias a eso. Vamos a ver, tal vez más bien en un video. Lo que ven en ese caso, ese vehículo está ahí en un hueco donde efectivamente por sus propios medios no puede salir. Entonces, han estirado ese cable. En este caso, le pusieron dos y están unidos a ese par de vehículos. Y ahora más bien, estos son, los winchers de estos son los que empiezan a jalar del carro. ¿Sí? Produce una fuerza extraordinaria y si ustedes ven, el motor es un motor súper pequeñito, el motor del wincher, y es un motor que funciona con la batería del carro, una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la ciencia ahí del asunto? Efectivamente que estos motores giran a una velocidad bajísima gracias a algún mecanismo reductor. Un mecanismo reductor los hace girar exageradamente lento. Entonces, gracias a eso se multiplica considerablemente el torque. ¿Alguno se ha fijado alguna vez en una máquina de cortar zacate de cuántos HP es típicamente el motor? Una maquinita de estas de cortar zacate, esas de 4 ruedas. No, profe.
bueno, el motor de una maquinita de cortar zacate, esas de 4 ruedas, andan más o menos en 5 HP. El motor de un portón eléctrico, ¿habrán visto? Ven que un motor eléctrico, un portón eléctrico, pues la fuerza que tiene que hacer ahí el motor no es tan grande, porque siempre y cuando esté todo bien lubricado, eso es como correr una cortina, ¿verdad? Moverlo de un lado para el otro. El motor de un portón eléctrico, estos de correr, normalmente son de 1 caballo y algunos de medio caballo de potencia. ¿Ok? Les voy a enseñar ahorita un proyecto que hice hace unos años para una agencia de vehículos que querían algo ahí que se luciera para una expo auto, y me pidieron entonces que les diseñara un mecanismo donde tomara yo un vehículo, un pick-up, y lo pusiera a girar como a ver, aquí están viendo mi hoja de trabajo, ¿verdad? No, profe. No, ¿qué es lo que están viendo ahorita? La foto suya de Zoom. Nada más. Sí, nada más. O sea, yo sé. Ahora, Sí, no estás compartiendo pantalla de ningún tipo, profe. ok. Vamos a ver. Aquí está. Ok, entonces vamos a ver la cosa. Ustedes han visto las máquinas para asar pollos. Que el pollo se introduce dentro de una varilla metálica y empieza a girar, ¿verdad? Entonces me pidieron que hiciera eso con un carro. Que en la expo querían ver el pick-up Mitsubishi L200 dando vueltas así como un pollo. Y entonces, bueno, en algún momento les explicaré un poco de detalles ahí del diseño, pero les voy a mostrar ahorita algunas fotos. Y es porque quiero que sepan que para lograr esto, imagínense que es un vehículo que pesa 2 toneladas, 2.5 toneladas. Es un pick-up doble cabina. Para poderlo hacer girar, utilicé un motor de medio HP. Medio caballo. Es un motor que me cabe aquí en las manos. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Cómo logré eso con un motor de medio caballo? Bueno, porque resulta que este eje del carro giraba una revolución por 1.5 minutos. Cada minuto y medio daba una revolución. ¿Cuánto es 1 entre 1.5? 0,67. 0.67 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad con que giraba este eje. Y resulta que el motor que utilicé tenía una velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Esto es omega 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es omega 2 entre omega 1? ¿Cuánto es 1200 entre 0.67? Es 1791. Más bien, disculpe, más bien es, sí, 1200 entre, esto es omega 2 entre omega 1. ¿Cuánto le dio? ¿1000 qué? 1791.
1791. ¿Qué significa esto? Que yo reduje la velocidad 1791 veces, al pasar de 1200 a 0.67 RPM. Entonces, el torque 2 era 1791 veces el torque 1, el torque de salida del motor. Estas cifras son ligeramente menores porque hay pérdidas a lo largo de la transmisión de movimiento. ¿Okay? Voy a enseñarles ahí brevemente y en otra clase, porque ya se nos cumplió el tiempo, ahí les explico más detalles del mecanismo. Voy a compartir ahora entonces esto. ¿Ven ahí el vehículo? El vehículo ahí está suspendido en el aire. Voy a verlo ahí en un giro mayor, ahí vuelto para abajo. Esto es el mecanismo reductor de velocidad que empleé. Esta caja azul que se ve acá se llama un motor reductor y es un mecanismo de reducción que se llama de tornillo sin fin. Luego les explico eso, que ofrece una reducción de la entrada con respecto a la salida de al menos 100 veces la reducción. Es grandísimo. Y muy compacto. Entonces, el motor es esta otra cajita azul que está arriba, esto que se ve circular, eso es el motor. La salida del motor es una polea pequeñita y de ahí pasa esta otra grandota. Ya hay una reducción importante de velocidad. Esa polea alimenta la entrada del motorreductor, que es la caja azul. Y el eje de salida del motorreductor es perpendicular al de abajo, que está acá en el centro de esto que se ve como con huecos. Entonces, para el otro lado, por acá hay un piñón de cadena pequeñito y transmite otro más grande. Entonces, ya tengo una primera reducción acá con el primer juego de poleas. Luego en el motorreductor una extraordinariamente grande. Luego otra reducción más de un piñón pequeño a otro más grande. Y resulta que en el mismo eje donde está montado este piñón grande de cadena, está otro piñón pequeñito que transmite al último, que es este de aquí arriba, que ya es el que pone en movimiento el vehículo. Entonces ahí se obtiene esa reducción extraordinaria de más de 1700 veces reducida la velocidad, y entonces ese motor, como les digo, es un motor súper pequeño. Es un motor muy pequeño, pero entonces gracias a esas relaciones se logra multiplicar considerablemente el torque. ¿Okay? Esto es ahí en el proceso del taller.